yo creo que sufrí violencia desde chica. Todavía México y la mayor parte de Latinoamérica, más bien toda, bien machista. Es sentirte bien denostada, ¿sabes cómo? Sí. Utilizada. El alcohol potencializa el 92% de las violencias. Los días de mayor incidencia de violencia son los domingos y los lunes. Hay un poquito de pico más de violencia sexual. Hay más de 2 millones de llamadas recibidas al 911. ¿Solo aquí en Nuevo León? ¿Solo en el estado? Es que es el delito número 1 a nivel nacional. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión del podcast. Soy Coranelda González y hoy tengo un tremendo programa que sé que va a ser de gran utilidad para todas las mujeres, pero también para ustedes los caballeros que hoy estamos cara a cara. Hoy hablaremos de la violencia, de la otra cara de la violencia hacia la mujer. Hablar de este tema anteriormente era un tabú, pero hoy es el pan nuestro de cada día y cada vez las cifras y las estadísticas son más grandes. Hoy en este podcast, cara a cara, me acompaña una experta y una máxima autoridad que cuida de los derechos, del valor, de la integridad de todas las mujeres. Está conmigo la licenciada Graciela Buchanan. Ella es secretaria de las Mujeres del Estado de Nuevo León. Anteriormente fue magistrada de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia, licenciada en Derecho por la Universidad de Monterrey, graduada con mención honorífica. Ha impartido cientos de conferencias, ha recibido más de 100 reconocimientos de instituciones académicas, privadas y públicas. Y bueno, ella trabaja desde ayer, hoy y siempre por la causa y en pro de las mujeres, de sus derechos y de que mantengan una mucho mejor calidad de vida. Hoy me da mucho gusto recibir en el podcast cara a cara a la licenciada Graciela Buchanan. Bienvenida, licenciada. Ay, muchísimas gracias por tu invitación, Cora. Estoy muy contenta de estar en tu programa y de que podamos hacer algo, de platicar nosotras para que les sirva a todas las demás mujeres que a veces no han identificado todavía la violencia y la han normalizado en su vida y pues eso genera más ciclos de violencia. Totalmente de acuerdo. A veces justificamos cosas por amor, también es increíble. Seguimos pasando cosas, o como decían las abuelitas, licenciada, porque así te tocó, mijita, y te aguantas. Sí, es la cruz que te tocó. Es la cruz que te tocó. Antes de comenzar el podcast y esta emisión, me encantaría, licenciada Graciela Buchanan, yo acabo de hacer una breve sinopsis de toda su trayectoria, pero me encantaría, y hacemos este ejercicio con las personalidades que nos visitan en el podcast, cara a cara. ¿Quién es la licenciada Graciela Buchanan? Mira, soy mujer, orgullosamente soy mujer, de una generación en donde surgían la necesidad de que las mujeres trabajaran. Ahorita platicamos de eso, que fue algo que generó un poco más la violencia, ¿verdad? El que la mujer fuera empoderada y estudiara. Soy mamá de 3 hijos y un hombre y 2 mujeres. También la mayor, soy mamá de adopción. Y creo que eso es algo maravilloso que me ha sucedido en la vida. Y el puesto más importante que voy a tener en toda mi vida es el de mamá. Soy profesionista y como profesionista pues he trabajado como licenciada en Derecho, abogada, postulante, catedrática por muchísimos años de la Facultad Libre de Derecho, de la Universidad de Monterrey, del Colegio de Ética, etcétera. Me encanta la cátedra por más de 25 años. Fui presidenta del Tribunal Estatal Electoral, fui presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, como ya dije, 18 años magistrada en la sala familiar y además trabajé en empresa. Entonces he recorrido más o menos diferentes partes. Nunca pensé que fuera a estar en el servicio público y actualmente, por invitación del gobernador Samuel García, en una época que fue muy difícil, tomé el reto y salí de mi zona de confort de magistrada, y digo de confort porque no porque fuera muy cómoda, porque veíamos casos muy difíciles, muy complicados, sino para tomar un nuevo reto y poder, ya sin la restricción que tienes como magistrada de no poder asesorar ni hacer, no obstante que he promovido más de 130 reformas a nivel local y federal, pero ya directamente buscar apoyar que las mujeres vivan libre de violencia y con dignidad. Yo creo que es como una misión de vida, pero no es una misión fácil. Y creo que la mejor forma que tenemos hoy, licenciada Graciela, de conectar con las mujeres, y me encantaría, si tú quieres abrir tu corazón,
preguntarte, ¿por qué decide Graciela Buchanan aceptar la secretaría de las mujeres o ser secretaria de las mujeres y luchar por ti, por mí y por todas? ¿Sabes por qué decidí? Primero, no quería. Porque, bueno, pues como te decía, estaba en mi zona de trabajo conocido por 18 años. Me faltan 2 años para terminar mi periodo constitucional, que tienes un tope de 20 años. El gobernador me insistió mucho. Fue una época difícil, como recordarán, de una crisis importante de feminicidios en Nuevo León, que el más emblemático caso fue el de Devani. Llegas ahí al cargo a los 2 meses. A los 2 meses. Del caso. Así es. Devani. Entonces era un reto importante porque no era fácil que alguien lo tomara. Porque este tema, desafortunadamente, no es un tema de esos temas que vas a tener resultados felices a corto plazo, ni a mediano, ni a largo. Acabo de estar en la CEDAW, en la reunión de la ONU Mujeres, y ya se amplió la brecha de igualdad y de no discriminación hacia las mujeres de 250 a 287 años. Entonces, no es un trabajo que vayas a tener aplausos, reconocimientos por grandes logros, pero que se tiene que ir construyendo para que todas las mujeres vivamos la dignidad que nos corresponde como mujeres, que nos traten dignamente. Y ese trato digno es no violentarnos y respetarnos. Entonces, fue un rato que dije, lo voy a tomar porque creo que quiero aportar mis años de experiencia y no nada más en resoluciones judiciales, en reformas, sino en acciones directamente en el piso, o sea, en la calle, con las personas y generar mejores políticas públicas para escudriñar un poco, porque esto de la violencia es un fenómeno que se ha venido dando siempre, pero diferente. Sí. Graciela, ¿te has enfrentado en algún momento de mujer a mujer, cara a cara, a violencia de género? ¿Lo has vivido personalmente? Todas las mujeres hemos vivido violencia de género en algún momento de nuestras vidas. En algún foro una vez pregunté, oiga, a ver, de las que están aquí, díganme quién no ha sido violentada, quién no ha sufrido algún tipo de violencia. Y alguna vez en tu vida lo has sufrido. Algunas levantaron la mano y yo les pregunto, ¿nunca te acosaron en el transporte? ¿Nunca te dijeron que eras menos importante por ser mujer? ¿O que no podías ganar lo mismo? ¿O se burlaron, hicieron chistes de tu persona? Y eso nos vamos a lo más leve y lo más elemental, ¿verdad? O que en tu familia o en tu casa no había estereotipos de género para el trabajo. Y ya no vayamos a más. En una relación de pareja. Yo creo que sufrí violencia desde chica, o sea, desde que vas caminando, tienes 13, 14 años, vas caminando a la escuela y hay un pelado que te agarra la pierna o que te quiere tocar las pompis, etcétera, etcétera, hasta de que algún jefe te dijo, pues tú, ¿por qué quieres ganar igual que yo si tú no tienes hijos? O, peor todavía, hasta tener una pareja que te menospreciaba y te ninguneaba. Y a mí me tocó. Yo he sufrido violencia, o sea, yo conozco lo que es sufrir diferentes tipos de violencia, como todos lo conocen, pero lo reconoces, pero hasta que no llegas a un punto que dices, tiene que parar. Porque tienes que generar un ejemplo para tus hijos y para las nuevas generaciones, y para eso tienes que conocerlas. Tú decías algo que me parecía muy interesante, porque tú sabes que para que una mujer que ha sufrido violencia la denuncie o la reporte, ha pasado por muchísimo. O sea, las jóvenes están un poquito más capacitadas para diferenciar la violencia física, que todos conocemos, ¿verdad? Que todos la vemos, pero la violencia psicológica, la violencia sexual. Hasta hace unos 20 años todavía el débito carnal era obligación en el matrimonio. O sea, no tenías que pedir permiso al marido para contratar. Entonces, las jóvenes ahora tienen otra visión, pero también están en un choque de exigir sus derechos. Las mujeres te empoderan, te dicen, oye, tú, nadie te debe de violentar. Siempre empezamos por violencia psicológica. Por eso, mucho ojo. Desde chicas y en el noviazgo, los rasgos que son distintivos del violentador
los van a tener muy claros. No te vistas así, no hables con tal persona, no te muevas de tal manera, descalifican tus opiniones y se va creando, porque el violentador, y sobre todo el violentador que a veces que tiene una personalidad que es narcisista, o peor todavía, que es medio sociópata, lo que quiere es que seas tú su única dependencia. Sí. Te quieren controlar. ¿Para qué? Para que tengan toda la dependencia emocional contigo. ¿Y qué sucede? Que descalifican a todos los demás. Al descalificar a todos los demás, vas creando un círculo de violencia en donde tú crees que te lo mereces. Llega un punto de decir, no, pues es que no lo hago bien o no hago... Y más, si nos ponemos a ver que vivimos en una sociedad, todavía México y la mayor parte de Latinoamérica, más bien toda, bien machista, es una cultura bien machista y es bien difícil hacerle entender a los hombres que eso tiene que cambiar, porque el respeto a la dignidad de la mujer no depende nada más de que es que yo no le pego, o alguien me decía, oye, es que yo sí ayudo en la casa. Le digo, ¿sí tú ayudas? Sí, yo le ayudo a veces con los niños. Ayudar es algo que no es tu obligación, y la obligación es a la par. Es lo que te es a la par, entonces, pero es cultural, ¿sí? Porque, pues históricamente que hemos vivido milenariamente, digo, hasta en la religión, la mujer que fue creada a imagen y semejanza del hombre, iba detrás y somos diferentes, tenemos diferente cuerpo. Los hombres son más fuertes, pero quiero saber si un hombre es tan fuerte como para poder parir un hijo sin anestesia, ¿verdad? O los hombres muchas veces son los que generan las leyes y reformas y ellos no sufren los cambios físicos que sufrimos las mujeres. Y en el entorno de la violencia, ¿qué ha pasado? Te digo, las jóvenes están más conscientes de los diferentes tipos. Sí, porque hay más medios de comunicación. Sí. Y no hay el ejemplo. Tú decías ahorita, pues es la cruz que nos tocó. Dicen, es que las mujeres de antes que eran mejores. Pues sí, pero nada más estamos las de ahora. Las de antes ya no están. Igual los de antes eran también bien buenos proveedores. Y ahora no se hacen pato. Ahora es de los dos. Ahora trabajas tú también 50-50. Pues 50 y 50. Y sí. Luego, peor todavía, se separan y pues tú arréglate y además cumple con tus obligaciones si tienes hijos o de ayudar a tus padres, etcétera. Pero, y el respeto, abusan de su fortaleza física. Y esa es la violencia. El uso y control y dominio con el ánimo de someter, de controlar a la mujer, utilizando la mayor fortaleza física, mayor fuerza psicológica, mayor jerarquía, como en muchos de los casos, que puede ser tanto laboral como educativa, mayores recursos económicos, que se da mucho la violencia patrimonial y la violencia económica, y no digamos que en un conjunto de otras la violencia sexual, ¿sí? Y también el uso que se ha hecho, y hay un nuevo tipo de violencia que es la violencia vicaria, que siempre ha existido, que es el controlar y someter a los hijos a denostar al otro padre o quitarles la convivencia con el padre que no tiene la custodia. Y los únicos que sufren son los hijos. Pero en las jovencitas, como te decía, vete en un camión. A un hombre le digo, vete en un camión, ten 18 años y vete en un camión, o ten 25, 30. O camina por la calle, o en el metro, o estate en la escuela, o estate sentada y el maestro nada más viéndote los pechos o las piernas o sobándote va a hacer. Los que no lo son, los que son hombres y no lo entienden y no lo han vivido, es sentirte bien denostada, ¿sabes cómo? Sí. Utilizada, o sea, objeto. Es horrible para una jovencita tener que caminar tapándose porque si no alguno va y la toca o le dice, y peor todavía, no tener el derecho de salir libremente por la calle. A mí mi hija me dice, mamá, es que no es justo, tú eres feminista y trabajas por eso y me dices que no andes sola tan tarde en la noche.
porque te pones en riesgo, porque todavía no tenemos la cultura, pero no es porque no te deberías de tener el derecho, como cualquiera lo debería de tener. Le digo, es como cuando te dejas tu laptop, no sé, o teléfono en el carro, por decir algo, y te dan un cristalazo. ¿Y quién es la culpa de que dio el cristalazo? O del que lo dejó, porque dice, ay, ¿para qué lo dejas? Sí, pero es tu propiedad, debería de haber respeto. Que no hay. Y esa cultura milenaria que no se ha transformado totalmente, empezó a cambiar, y siempre se los digo, a raíz de las guerras mundiales. Ya había movimientos feministas, ya había mujeres que decían, oye, porque pues digo, tontitas no fuimos siempre, ¿verdad? Ni estamos siempre pensando, viendo, sirviendo. Entonces la mujer había sido objeto de uso y servicio. Y empiezas a decir, oye, pues ¿sabes qué? Se fueron a la guerra. Y te digo particularmente, aunque ya había movimientos, se fueron a la... Oye, la mujer se quedó en los países donde se fueron, se hizo cargo de la familia, de la economía, porque tenía que salir a trabajar, etcétera, etcétera. Pues se dieron cuenta, y pues yo también tengo derecho a votar y tengo derecho a que me tengan respeto, ¿verdad? Pero empezaron a darse esos cambios. Ya empezó a haber un choque. Si tú te ves los movimientos de los 60 de amor y paz. No, y la no teníamos derecho a cuenta bancaria, cosas no tenías derecho a nada. Y eso ha sido de años atrás la lucha. Nada. La lucha no acaba. Y todavía en mis tiempos, decías, ¿quién es Graciela Buchanan? Hace 35 años, la mujer o de plano estabas bien quedada, como te decían, quedada. Si no te casabas a cierta edad, o si trabajabas, ¿por qué trabajas? O sea, ¿o por qué quieres estudiar? Bueno, si te diste cuenta, nos obligaron casi creo que a estudiar para estar mejor preparadas. Yo digo que los que manejan la economía mundial es, oye, pues si hay guerras y todo, y se van los hombres, pues que perdiste bien preparada. Pero estás preparada, estudias. De mi generación apenas empezaba de que a poder, pero no trabajaban, se casaban y ya no, porque era mal visto que trabajas. Entonces, hay un choque emocional, ¿sí? De que te bloquean de no desarrollarte. Pero creo que hoy, sin embargo, es lo que nos va a dar la libertad. No ser mujeres dependientes, ser libres económica y emocionalmente, creo que es la llave maestra para que no seas violentada. Es una de las llaves más importantes. Pero hay muchas mujeres muy empoderadas, con independencia económica, con esto, y siguen ahí. ¿A qué lo atribuyes, licenciada? Mira, primero que nada quiero decirte que uno de los factores fundamentales por los que ha habido este choque es porque las mujeres precisamente hemos salido al campo laboral. Cuando las mujeres estábamos en un entorno, entre comillas, seguro para los hombres, pues no sales al campo, entonces no te veían todos. Y como no te veían todos, pues no podías engañar a nadie. La mayor parte de los casos de violencia hacia las mujeres es por celos. Y le decía, no son celos, los celos son inseguridades masculinas, ¿sí? Entonces, hemos trabajado con empoderar a las mujeres, pero necesitamos trabajar con los hombres, porque los celos es una inseguridad. No. Entonces, en la violencia psicológica, cuando te tienen controlada, pues estás bajo el escrutinio constante. Y pasa como, por ejemplo, con la violencia también hacia los niños. Cuando el niño no lo pueden controlar, ¿qué le hacen? Le dan un manazo, ¿verdad? Le pegan. Cuando ya la violencia psicológica escala a otro nivel, quien no tiene ese control de impulsos o empieza a hacer violencia física o violencia patrimonial o de otros tipos de violencias. Yo te iba a preguntar, y perdón que te interrumpa, porque luego se nos va a acabar el programa y no les va a quedar claro muchas cosas, pero a ver, yo quiero preguntarte algo. De entrada, a veces las mujeres confundimos y no sabemos qué es violencia de género y dejamos pasar cosas por alto, que si lo dejamos, la bola de nieve se va haciendo más grande y de repente hay un momento en el que ya no podemos frenar esa violencia o se sale de control. ¿Cómo defines o sintetizas la violencia de género? Mira, la violencia de género es en relación a tu a tu sexo. Puede haber violencia de género por ser hombre o por ser mujer.
Y, por ejemplo, la gente que lo sufren mucho son las personas que tienen preferencias sexuales diferentes. Uh-huh. Y puede haber violencia de género por ser hombre también y por ser mujer. Uh-huh. La violencia feminicida es la violencia que mata a las mujeres. Y la violencia hacia las mujeres es específicamente por la condición de ser mujer. Pero existe la violencia familiar, que no tiene necesariamente que tener una connotación de ser hombre o mujer. Hay mucha violencia familiar, intrafamiliar, que le llamaban violencia familiar, que va encaminada a veces contra la abuelita, contra la mamá, o entre las hijas, entonces es una connotación derivada de a quién va dirigida. ¿Cuáles son los tipos de violencia, para tenerlo así más claro, todas y todos? La violencia física, que generalmente es muy evidente, sí. Generalmente, a veces no. La violencia psicológica, que te digo es el preludio general de todas las violencias, la violencia sexual. Vamos a dar un ejemplo de violencia psicológica y un ejemplo de violencia sexual. Un ejemplo muy claro de violencia psicológica es cuando el sujeto violentador le impide a la mujer, por ejemplo, desarrollarse profesionalmente o ver a su familia, o siempre le controla el habla, el vestido, o la denigra, la denosta. Es bien común la violencia psicológica. Eres una gorda, no sé, mira, nomás no sirves para nada, no puedes ni arreglar esto, no puedes sacar aquí, estás espantosa, me das asco, no sé por qué estoy aquí, o eres muchas veces le dicen maldiciones, eres una tal por cual, andas con todo mundo, etcétera. ¿Por qué sigue una mujer ahí cuando es violentada psicológicamente? No lo entendemos a veces. A veces no lo entiendes, pero ¿sabes por qué? También es una inseguridad, pero es una falta de amor propio que se pudo haber generado desde la infancia. Si vivió en un entorno familiar donde esa era la forma de comunicarse y vivió la violencia, por eso no hay que normalizarla. Así es la vida del matrimonio, así es la vida del noviazgo y así es la vida de la pareja. Mamá, yo me aguanto, sí, ¿no? Es lo que la toca. Otra, porque tuvieron a lo mejor o tienen alguna condición que tienen que tratar en terapia, alguna inseguridad grave, falta de amor a sí mismos. Muchas veces dices, oye, fue con el padre, a veces tuvieron madres castrantes o padres castrantes, o tuvieron una relación frustrada, o por su edad creen que ya no van a tener nada mejor, etcétera, ¿sí? Y algunos casos por conveniencia económica, porque muchas mujeres, y a mí me han tocado muchos casos, mira, hubo uno que fue en redes muy conocido, gracias a esas redes mandamos el equipo de Fuerza Civil, nos detuvimos a la persona porque la iba golpeando en el carro. La iba golpeando en el carro, jalándole el pelo, pegando, y una persona que iba en otro carro la grabó, fue grabando, y a la persona también le dijo de maldiciones, todo. Entonces grabó las placas y todo. Entonces con eso dimos con el sujeto. Wow. Pero ¿sabes qué pasó? Se le detuvo, pues fue en flagrancia y todo. A los 2 días o 3 va y me dice que por favor quiere que liberen a la persona porque tiene 3 hijos, 2 de ellos especiales, y no tiene quien se los cuide y no puede trabajar. A la esposa por él. O la pareja, a veces la esposa. O sea, entonces, como decías tú, la falta de un recurso económico, pero eso también nos lleva a otro problema, porque, trabajas, ¿y quién te cuida a los hijos? ¿Y cómo le vas a hacer? Eres mala mujer si no tienes quien te los cuide, ¿sí? Entonces, también tenemos que cambiar esa cultura y generar también una cultura un sistema de cuidados, porque ¿quién cuida a todo el mundo? La mujer. Al enfermo, al adulto mayor, a los niños, a las personas que tengas que cuidar, a los discapacitados, la mujer. ¿Y qué sucede? Muchas mujeres, la falta del empoderamiento económico, la falta de recursos y un sistema adecuado de apoyo, de red de apoyo. Por eso todas las mujeres tenemos que ser solidarias, porque en tiempos de antaño una mujer descalificaba a otra. Mira, esa seguramente llegó a ese puesto porque anduvo con fulano. Mira, los hombres no, son bien solidarios entre ellos. Tenemos que ser más solidarias, porque antes descalificaban a las mujeres en la época de las cavernas para agarrar al mejor macho. Ya no estamos detrás del mejor macho. Tenemos que ser solidarias unas con otras y apoyarnos, porque las mujeres necesitamos redes de apoyo, porque siempre para que una mujer trabaje hay otra mujer que le ayuda. Totalmente. Y entre las dos se apoyan, y la otra también que va a trabajar contigo, pues lleva un sustento a su hogar. Y luego la violencia sexual.
La violencia sexual encuadra diversos delitos, desde la violación, que es el grado máximo de violencia sexual, también lo que son atentados al pudor, que son los tocamientos muchas veces, el acoso, el hostigamiento, que a veces tiene una connotación muy sexualizada, ¿verdad? Y son diferentes delitos también de acuerdo a la edad, si son menores o mayores de edad. Pero lo que podíamos identificar obviamente como violaciones, cuando es sin tu consentimiento que te obligan a tener un acto sexual. Incluido el matrimonio. Novio, el matrimonio, el novio, la pareja, quien sea, el amigo o la pareja, quien sea, no puede ser obligada. Y eso muchas veces, y eso es bien peligroso, y a las niñas jovencitas tengan cuidado. En los antros muchas veces las drogan, y a eso es una violación, porque les ponen algo a la bebida y sin su consentimiento les tienen relaciones sexuales. Hemos tenido mucho caso también de esa violencia digital, sexual, en donde exhiben videos, o peor todavía, los comercializan. Entonces, tienen que tener mucho cuidado y mucha cultura de saber bebidas en lugares que no conozco y de gente que no conozco, no tomarlas, porque hay muchos casos. ¿Y qué sucede? Igual que con la violencia psicológica, con la violencia sexual, les da todavía más pena denunciar. En la mayoría de los casos no quieren denunciarlo, y a veces las violaciones son cometidas a menores que lo viven durante años por familiares directos y no lo denuncian, primero porque les da vergüenza, y segundo porque no les dan credibilidad. Y es bien importante darle credibilidad a todo quien te lo diga, pero la gente le da vergüenza decir que fue agredida sexualmente. ¿Qué tiene que hacer una mujer que es violentada? ¿A dónde se dirige? ¿Qué hace? ¿En quién confía? A veces decimos, no, las autoridades no van a hacer nada. O fue mi tío el que me hizo esto. O fue mi vecino. No van a hacer nada. ¿A quién recurro? Mira, yo les digo que depende del tipo de violencia física, psicológica, sexual, y el nivel de riesgo. Siempre es importante tener una red de apoyo. Tener una red de apoyo de personas, familiares, amigas, etcétera. Pero sí, yo incentivo la denuncia, porque si no tenemos cifra negra, mientras no se denuncie, no se erradica. Cuando hay algún tipo de violencia que tienen vergüenza porque dicen no me van a hacer caso, y desafortunadamente te lo digo yo lo he vivido, es tortuoso para una mujer ir a denunciar. Es terrible, y luego si no tienes recurso económico, volver a revivir el acto, pero tienen que tener terapia porque es un trauma que tienen que sacar. Y por eso la Secretaría de las Mujeres, nuestro lema es: te escuchamos, te creemos y te acompañamos. Porque te tenemos que escuchar, te tenemos que creer, es obligación creerte y acompañarte en el proceso. Casi todos los estados tienen Instituto de la Mujer o Secretaría de las Mujeres, algunos más eficientes que otros, pero siempre tienes que tener un acompañamiento, no nada más legal, sino también psicológico. Porque para que una mujer se anime y que nuestras autoridades levántense, despierten los juzgadores. He tenido casos que he vivido yo, que los he visto recientemente, donde por argucitas legales pequeñísimas, por ejemplo, es que no coincide la hora del dictamen médico, fue unos minutitos antes de la denuncia. A ver, nadie le hace un dictamen médico sin haberle hecho la denuncia. No falla el sistema. No vinculan a proceso al sujeto. Entonces, claro que nos hemos topado con gente que tiene un criterio de este tamaño como juzgador o como ministerio público, y sobre todo en los lugares más recónditos de las poblaciones, en donde le dicen a la mujer: no te pegó. Ay, hombre, vete a tu casa, pues has de cenar temprano, ¿para qué andas en la calle? Entonces, necesitamos trabajar con autoridades, necesitamos trabajar con los jóvenes hombres y los jóvenes adultos para trabajar nuevas masculinidades. Necesitamos trabajar con todo tipo de autoridades, Ministerio Público, etcétera, pero necesitamos trabajar en nuestra familia y denunciar. ¿Por qué? Porque si no,
esto crece. No podemos normalizar la violencia. Por eso necesitamos tener... ¿Dónde denunció? ¿Qué hago? O sea, quien nos está viendo ahorita dice, a mí me ha pasado lo que está diciendo la licenciada y ahí está. Ahora, si ya pasó tiempo y quiero denunciar, es que abusó de mí, ¿se vale? O sea, no importa que haya pasado el tiempo que haya pasado. Cuando es un delito sexual, no. Ok. Otros delitos tienen prescripción, pero por ejemplo, en la Secretaría de las Mujeres, donde nosotros podemos y les dejamos los teléfonos, inclusive para que nos oigan en tu podcast, aunque no esté en el área de Nuevo León, pueden llamar y nosotros los vamos a direccionar a donde tiene que ir, porque tenemos gente especializada. El 911 y el 070 son los números de atención directa a violencias. Tenemos área de contención de crisis y se redirecciona de inmediato. Hicimos convenio con el C5 porque las mujeres no se van a andar aprendiendo a 81, 45, 27, 42, Claro. Pero el teléfono de la Secretaría, donde hay un WhatsApp donde pueden preguntar, es 81 17 83 83 50. También te puedo dejar mis redes sociales que las puedes poner, las pones ahí, pero en donde vivas, llama a una dependencia que sea el Instituto Estatal de las Mujeres o la Secretaría de las Mujeres. Todos los municipios deben de tenerla, o pide la información a estos números para que puedas denunciar y te puedan acompañar y no te quedes con eso. Pero sí es bien importante que las mujeres, por favor, identifiquen la violencia, no la normalicen. Y número 2, no la confronten sin tener una evaluación de riesgo. Porque si llegas muy valiente, oye, dame a cenar, no te voy a hacer porque yo también trabajé y vengo tarde, pues a lo mejor te van a tomar del pelo y te van a golpear. No. Evalúa tu riesgo cuando identifiques la violencia. ¿Y para qué? Para que se haga un programa de protección para ti. No te pongas en riesgo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo más importantes? Eso ahí vamos. El primero de ellos, el alcohol, es el número. Se potencializa en México y particularmente en Nuevo León. El alcohol potencializa el 92% de las violencias. Y el segundo es la droga. El tercero son los problemas psicológicos o que pueden ser psiquiátricos. Pero en los 3 factores fundamentales, porque el que dice, es que es muy enojón. No, pues espérate, es que es neurótico, ¿verdad? O fue mi culpa. A veces hay mujeres que dicen, es que yo lo hice enojar, es que yo me quería. No. ¿Cómo puedes saber si algo te hace sentir mal? Que tu dignidad te sientes menospreciada, sientes que atentan contra tu integridad, no solo física, sino que te hacen sentir mal. Eso es un comienzo señal que tienes que ir viendo de violencia, ¿sí? El alcohol aquí en Nuevo León, y lo hemos visto los fines de semana, se potencializan los casos los fines de semana. Los días de mayor incidencia de violencia son los sábados, los domingos, y no se diga después de que hubo partidos de fútbol. Y los lunes hay un poquito de pico más de violencia sexual. Los lunes. Yo te iba a preguntar eso, licenciada Graciela. Por ejemplo, ahorita sé que vas personalmente a hogares en el estado de Nuevo León, donde estamos transmitiendo este podcast, pero lo ven en cualquier parte del mundo. Y vamos a poner el ejemplo. ¿Qué te has encontrado? Me llama la atención. ¿Y qué consecuencias recibe una persona que está atentando o violentando a una mujer? Depende de la gravedad del caso, cómo se juzga, cómo lo hacen pagar ese acto de violencia contra una mujer y con qué te has encontrado en cada hogar. Mira, cuando yo entré en la secretaría, había con el 911, el 911 del C5, llamadas reincidentes de un domicilio 125, 130 llamadas. Entonces, y así por el estilo, 125, 110. ¿Y qué se está haciendo? Dije, hay que ir a ver qué está pasando en ese domicilio, porque hay tantas llamadas. Ajá. Y formamos un equipo con Fuerza Civil, con la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de las Mujeres, para hacer una visita domiciliaria interdisciplinaria, porque necesitamos saber qué pasa. Entonces,
a ver, ir a tocar a la puerta. Nos hemos topado con agresores que están agrediendo a la víctima, que están alcoholizados. En ese momento, en uno de esos, nos topamos con uno que, auxilio, auxilio, y decían, no podemos entrar. ¿Cómo que no? ¿Nos deja entrar? Sí. Porque pues no puedes entrar sin una orden, pues entrar y pescar al agresor, que se han querido brincar por atrás, otro que tenían medidas de protección y que no deberían estar ahí, y ahí estaban. Domicilios terriblemente lastimados en su estructura, en uno de ellos terrible, que no tenían que poner el refrigerador en la entrada porque había tumbado la puerta, había tumbado, iba en estado de ebriedad y golpeaba, y los vecinos también corriéndolos porque ya no los querían ahí. En ese domicilio, una jovencita de unos 12 años, 13 años, no, sí, como 13 años, se quedaba a cuidar a sus dos hermanitos porque la mamá se tenía que ir a trabajar y no podía ir a la escuela. Mujeres golpeadas, una desafortunadamente ya nos tocó ver a una tan mal, fíjate, por violencia, por drogas del hijo hacia la mamá, que a la semana murió. Entonces, hemos visto cosas muy complicadas y muy difíciles, pero tenemos que ir a saber qué está pasando ahí, por qué esa violencia. Había un domicilio donde fuimos que el señor tenía, y lo encontramos ahí, le digo, ven para acá, venme aquí. No, usted viene a donde yo digo y se me pone enfrente y vea esta cara y acuérdese de esta cara y de cada una de sus arrugas, porque si vuelve a tocarle un pelo a una mujer, hasta por debajo de las piernas lo busco y me lo traigo. Así. Entonces, que tenía denuncias de diferentes mujeres. Ojo. Uno que violenta una vez, eso no es gripa, eso no se quita, tienen que ir a terapia, no tengan relaciones. Por eso yo promoví desde antes, y ahora ya salió el registro de agresores sexuales y violentadores familiares, porque si te vas a casar o vas a tener una relación, pues para saber si es agresivo o no. Claro, pues sí. Entonces, hemos encontrado cosas muy difíciles, pero hemos generado estrategias de ir todos los fines, y por supuesto sábados y domingos. El alcohol es lo que potencializa. Es lo que está potencializando. Ahora, ¿qué consecuencias tiene ese agresor que violentó a una mujer? Las consecuencias que tiene es ser privado de la libertad, por supuesto. Inician un procedimiento. Inmediatamente. Depende. En algunos de los casos que hemos ido no está el agresor ahí y ya hay un proceso, pero sin ningún seguimiento. En otros solamente hay un reporte, pero no una denuncia. Ojo, hay que saber diferenciar entre reportar y luego denunciar. Con la denuncia es como vienen las medidas de protección, las órdenes cautelares, las medidas cautelares, etcétera. ¿Denunciamos en dónde? En la fiscalía. Tiene que ser en no la hay otro lugar. No hay otro lugar. Aquí tenemos la ventaja de que existe la fiscalía también para las denuncias virtuales, pero no sé, en otros estados todavía no están tan avanzados tecnológicamente, pero hay que denunciar y no confrontar. Si están en una situación de riesgo y ya la midieron, hablen para pedir un plan de seguridad, para saber cuál es el nivel de riesgo que tienen, porque muchas veces no te puedes envalentonar porque corres riesgos. Tuvimos 2 casos diferentes de mujeres que mataron al marido porque cada que iba borracho las golpeaba a los hijos, abusaba de ellas, y en una de esas llegó borracho y una de ellas con el sartén le pegó y lo mató, y en otro caso muy similar fue con un cuchillo. Hubo un juez que exoneró y otro juez que la privó de la libertad. Por eso promovimos una reforma, porque, oye, debe de ser una excluyente responsabilidad porque hay antecedentes y no es exceso en legítima defensa. Por eso no se arriesgue si creen que están en un riesgo grave. Por eso identificarlas desde un principio. ¿Cuántos casos o carpetas, licenciada Graciela Buchanan, le ha tocado llevar por delitos? Bueno, las carpetas las lleva la fiscalía. Ajá. Nosotros te puedo decir más o menos desde agosto del 22 que hicimos el convenio con el 911 y el 070. Desde el inicio de mi gestión que se inició esto, hay más de 2 millones de llamadas recibidas al 911 solamente por reportes de cualquier tipo de... A ver, más de 2 millones del agosto del 22 que se inició el convenio a la fecha. ¿Solo aquí en Nuevo León? Solo en el estado. Es que es el delito número 1 a nivel nacional. Más que robo, más que el robo, que es el segundo, ¿verdad? Claro. Es el de violencia. Les digo, estamos
en crisis de violencia. Terriblemente. Por eso hay que cortarla de 3 formas. 1, previniendo. 2, atendiendo. Y 3, erradicando. O sea, hay que atender y hay que erradicar. Y la prevención es cultura, es empoderamiento. La atención es precisamente denuncia. Y la erradicación es el trabajar también, al igual que en empoderamiento, pues para regenerar a los agresores y para trabajar. Porque los agresores, en la mayoría, hay algunas agresoras mujeres en violencia familiar, pero de un porcentaje de 98 son 2%, ¿verdad? No, y sé que está haciendo, una vez que inició también con este proyecto en la Secretaría de las Mujeres, con programas también de, no sé, creo que vi uno por ahí, varios, pero me llamó la atención de 100 mujeres regresando a trabajar, ¿no? 100 mujeres regresando a laborar, porque decíamos, es una de las llaves maestras, si no es que la más importante, tener libertad económica y emocional, ¿no? Sí, qué barbaridad, o sea, nosotros hemos dado 110,000 servicios de acompañamiento, orientación, asesoría legal, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Qué bueno, porque mientras más reportes y más denuncias, a mí dicen, oye, es que hay más violencia. Pues sí, tiene que ser el pico, ¿verdad? Es como cuando salió el divorcio incausado, pues se fue el pico de los malos matrimonios para que luego se atiendan. Y es mejor, y ha incrementado la tentativa de feminicidio. Y es mejor porque quiere decir que no llegó a ser feminicidio. Entonces, ni una sola mujer debe perder la vida, ni una sola. Y por una sola que la pierda tenemos que trabajar terriblemente. Y todas debemos trabajar terriblemente. Y los hombres tienen un trabajo bien importante que hacer para poder rescatar estas situaciones que vivimos de violencia de las mujeres. Es que a veces no sé, por amor, por miedo, sin darse cuenta, una mujer puede llegar a perderse a sí misma, incluso perder lo más sagrado que tiene a veces sus hijos o hasta su propia vida. Su propia vida, su dignidad. Es lo primero que pierde, su dignidad como persona. Y el perder la dignidad es el derecho humano más importante que tienes en la vida. Todos los demás derechos humanos derivan del derecho a la dignidad humana, que es la no discriminación. Sí, ni por edad, ni por sexo, ni por género, ni por religión, etcétera, etcétera. Pero lo único que pedimos es que se recupere esa deuda histórica que se tiene con las mujeres, de tratarlas con respeto y con dignidad como todos queremos ser tratados, hombres, mujeres, ancianos, niños, etcétera, con respeto, con dignidad y con reconocimiento que el trabajo ninguno es mejor que otro, no porque hay mujeres que no van a poder salir a trabajar, pero los hombres tienen que cumplir con su obligación de darles alimentos. Hay mujeres que pueden aportar al hogar, pero hay mujeres que no pueden aportar al hogar porque tienen que hacer otros trabajos o cuidados, etcétera. Entonces, pero ninguna es menos digna ni menos merecedora de respeto que otras. ¿Qué opinas, licenciada Graciela Buchanan, de frases como hay que amar incondicionalmente, sea como sea, hay que amar incondicionalmente al hombre? Primero te tienes que amar a ti misma. Y si te amas a ti misma, te vas a dar cuenta que el amor no es amor incondicional. El amor incondicional, el más incondicional que he conocido yo en mi vida es el de mis perritos. Porque eso sí, cuando yo llego me mueven la cola, me ladran, me hacen feliz, nunca se enojan si lo regaño. Ni los hijos te dan ese amor incondicional. Porque la primera condición que debes de tener es amarte a ti misma, respetarte a ti misma y exigir lo mismo para los demás. La mejor pareja siempre va a ser la que saca lo mejor de ti, no la que saca lo peor y la que te deja ser. No, la peor forma de atentar contra la dignidad de una mujer es privarla de su libertad como persona y no nada más de estar encerrada, sino de dejarla ser, dejarla crecer, dejarla florecer. Y si eso no sucede, y ya sea en la diferente forma, no nada más puede ser en la maternidad o en la no maternidad, en el ejercicio profesional, ese es el peor. Entonces, no hay amor más incondicional que el de tus perros o de tus mascotas. Dejamos claro el punto. ¿Qué tipo de mujer, me preguntaron ahorita en el chat que abrimos, hablando de la violencia de género y sobre todo de la violencia, pues disfrazada, a veces sí, de amor, de te quiero, contra la mujer? ¿Qué tipo de mujer es más factible que enfrente violencia de género? El primero, la que la ha sufrido en la familia, la que tiene antecedentes porque es una forma de comunicación, como te dije. La otra, la que tiene una baja autoestima por alguna razón. Y
también hay un grado muy importante de las mujeres con algún tipo de discapacidad. Sufren mucha violencia. Pero generalmente las mujeres que sufren violencia la sufren, como dicen, hasta que tú la detectas. Te lo puede hacer una vez y te sorprende, 2 veces, pero a veces no la detectas. Pero cuando ya la detectaste, no puedes seguirla permitiendo. Porque el que regrese con la florecita, perdóname, esto, como les digo, eso no se quita con cariño. Muchas veces las mujeres tendemos a querer ser redentoras de causas perdidas, ¿verdad? Oye, conmigo vas a cambiar. No, es que lo que necesitas es mucho cariño, lo que necesitas es una familia, lo que necesitas más a papá. No, lo que necesitas es terapia. Y por eso la pareja es pareja, estamos parejos, ni uno arriba ni uno muy abajo. O sea, te apoyo, me apoyas. Pero, por ejemplo, en una relación de pareja, nadie puede cargar con el 90, el 80, ni el 50, ni el 70% de la relación. Debe de ser parejo. Entonces, eso no va a cambiar, porque lo que necesita es un terapeuta, no una pareja. Una pareja es porque están parejos. Ahorita decíamos, ¿qué pasa con qué consecuencia tiene una persona que violenta a una mujer? Y ya me dices ahorita, y también depende del grado, del tipo de delito. Depende de varios factores. Es que hay un proceso penal por ese tipo, y hay violencia que se puede denunciar en la vía penal y en la vía familiar. Y puede ser pérdida de derechos familiares como patria potestad, tutela, custodia, etcétera, etcétera, o privación de la libertad. Pero cualquier tipo de violencia contra la mujer será penada, condenada. La violencia sí. Debemos de tener ese principio en todos los estados. 0 tolerancia a la violencia laboral también. Hemos sufrido la violencia laboral terrible, y no nada más la violencia de cuando el jefe se te queda viendo las piernas. No, de recibir menos salario a mismo trabajo. Tenemos una brecha de salario que va mucho más allá del 40% en la mayoría de los estados de México. En Nuevo León todavía estamos menos alejadas, pero trabajo igual, salario igual, ¿sí? O que jerárquicamente por eso tienes que hacer otros trabajos que no quieres hacer. Claro, ya aguantar. Pero yo creo que lo que más nos duele como sociedad y que está terrible es la violencia familiar, y que desentona todo armonía que pueda haber en una familia y en una sociedad, porque se fragmenta la familia, claro. Se fragmentan las personas y no saben el daño tan grave que es para los niños y para las niñas, ¿no? Que también van a requerir terapia, y sobre todo cuando es de mamá y de papá, los ponen en una situación de conflicto de lealtades, y muchas veces los hombres o las mujeres los usan como medida restrictiva. No te lo presto, pues si no es cosa, no prestas más que las cosas, claro. o no te doy dinero, entonces, y luego lo traen en medio, pero siguen violentándose. Hay gente que se muere violentándose. Yo vi casos cuando fui magistrada del Tribunal Superior, oye, se murieron los dos peleándose máscara contra caballero sin límite de tiempo, literalmente, con cáncer, con enfermedades. Pero es un cáncer para la sociedad, es un cáncer para la persona. Y la violencia hacia las mujeres, no hay una sociedad que pueda decirse que está desarrollada donde la violencia sea contra las mujeres. Los adultos mayores, muy mayores, pues tuvieron otra cultura. A lo mejor personas de la edad de mi papá les dices, bueno, pues ¿qué quieres que te diga, verdad? Pues no están de acuerdo. La mujer debería estar trabajando debería estar en su casa. Y no van a decir que no, porque si no medio los linchan. Pero eran muy respetuosos. Yo recuerdo que decían, a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, sí, ¿verdad? Más románticos. Sí, más respetuosos. Ya ahora no. Ahora no. Se echan unas copitas y los perdemos. Bueno, ¿y qué pasa cuando una mujer se queda callada? ¿Qué pasa cuando la mujer no denuncia y de repente ve, está consciente, escucha este tipo de programas, de podcast, los ve y dice, yo me he quedado callada, ya dejé pasar esto y todo lo que han mencionado, y este hombre aquí sigue porque pasó ayer y me trajo flores y luego me llevó de viaje, pero entonces y sigue? ¿Qué pasa cuando se queda callado? Pues va a sufrir su autoestima, va a ir para abajo, y va cada vez, mientras más pasa el tiempo, más difícil es si empiezas no nada más con problemas emocionales, sino también problemas físicos, de salud. La tristeza se nota, la infelicidad, y a ver, ¿a qué venimos a este mundo?
a servir y a ser felices. Nadie queremos ser los más ricos del panteón, ¿verdad? Ahí todos están igual. Pues como dijo alguna vez el Papa, nadie llega con mudanza. ¿Por qué vas a vivir infeliz toda tu vida? Ese es el ejemplo que le quieres dar a tus hijos o a las nuevas generaciones de que te tienes que aguantar. Nadie tiene por qué aguantar que te traten mal, hombre o mujer. Y una mujer, ¿sabes por qué? Yo vi muchos años para que decidieran, por ejemplo, divorciarse. El ego es el factor number one. ¿Qué van a decir? No, el ego no. Es el ego. Ante los demás, tu mayor proyecto de vida fracasó. Y pues sí, hay que echarle ganas, hay que darle la lucha de lo que se puede. Cuando hay una diferencia hay que ir a acudir con la terapia de pareja, pero cuando ya no es posible y cuando hay un factor, muchas veces ya de una situación pues de violencia, que llega de violencia y que llega a ser un factor que ya raya en lo psiquiátrico, en lo psicológico, ya no puedes seguir ahí por salvaguardar tu integridad física y emocional. Pero la mayoría, primero, pues yo me casé, y luego la iglesia, la religión, mis papás, la familia, los amigos. Lo más difícil para todas las mujeres, y a cada quien le lleva un proceso diferente, es reconocer a ti misma que te equivocaste y que estabas equivocada y no lo querías reconocer. Reconocer, me equivoqué, me falló aquí, no está bien, ya no voy a seguir. Eso a muchas les lleva mucho tiempo porque es confrontarse a sí mismo. A ver, fue mi error, porque nadie te hace lo que no permites. Claro. Y por el tiempo que lo permitas, ¿verdad? Entonces, reconocer que te has equivocado es difícil. Pero es de sabios, ¿no? Equivocarse y reconocerlo. Pues. Bueno, y como digo yo, sobre todo en los casos de matrimonio, pues si en las bodas siempre falla algo, pues aquí falló el novio. Pues sí. O falló la novia. Pero no. O falló la novia. No. Es que hay gente que cambia durante el matrimonio, pero generalmente ya traen ese patrón. Por eso es bien importante. Ojalá que hubiera pláticas, no nada más de las que te dan 2 horas prenupciales, sino que hubiera verdaderamente un conocimiento de las personas. Pero muchas veces no pueden reconocerlo porque también vienen de una familia disfuncional. Es que es eso. Si en tu casa se ha normalizado la violencia, sí, y lo has vivido, pues así es. En mi casa se grita, mi mamá le grita cosas y le avienta y mi papá se la regresa. Y pues así ha funcionado, ¿verdad? Entonces, no es que doy cuenta que eso no es lo correcto. O al revés, viene una familia tan disfuncional. Hay casos en donde son misóginos, completamente misóginos, porque odian a la mamá. O en otros casos porque tienen mamitis, aguditis. O en otros casos porque son inseguros. Entonces, es bien difícil, pero hay signos, como les digo, muy evidentes, que son los primeros, son los psicológicos, que hay que irlos reconociendo. Eso es lo más importante, porque si de repente perdemos esa conciencia, ya los hijos les podemos hablar, pero el ejemplo los arrastra, y si ven ese ejemplo en casa, es muy factible que se va a repetir, ¿no? Y lo van a normalizar. Claro, y puedes perdonar una vez, pues si quieres 2, pero ya 3 ya no. Ya es gusto. Ya no. Gusto. Una mujer nunca debería dejar de generar ni de tener proyectos en su vida. ¿Qué tanto ayuda esto a evitar esa violencia contra las mujeres? Una mujer que tiene proyectos en su vida y que tiene planes y que tiene objetivos en su vida, se está valorando. Cuando una mujer pierde objetivos, y no tiene que ser, como te digo, objetivos específicamente económicos o profesionales, cuando los pierde, igual que cualquier hombre, se está desvalorando. Y hay muchas veces que los casos que veíamos, muchos de violencia o muchos conflictos familiares, como te digo, derivan de problemas psicológicos y hasta psiquiátricos. Quien haya perdido objetivos es porque está en una condición emocional que requiere ayuda. Es importantísimo en todo tiempo, siempre tienes un objetivo que hacer, que cumplir, porque cuando no lo tienes, ni siquiera estás aportándote a ti mismo ni a los demás. Es importante eso, darnos cuenta, tomar conciencia, querernos y sobre todo valorar nuestra vida, porque de repente hay situaciones en las que
perdemos el control o se pierde el control y puedes llegar a perder hasta la propia vida. Licenciada Graciela Buchanan, ¿dónde podemos encontrar esos centros de apoyo que yo he escuchado por todas partes? Los hemos promovido también incluso en la radio, aquí en el podcast, pero hay personas que hoy nos ven y que no saben de los centros Violeta. Me encantaría que les dijeras a nuestras amigas cuáles son pues las oportunidades, el apoyo que brindan los centros Violeta, de qué manera se les ayuda. Mira, los centros Violeta son centros donde hay personal multidisciplinario. Hay psicólogo, hay trabajadora social, hay abogada. Todas son mujeres atendemos a mujeres, porque sobre todo muchos casos, pues no quieres platicárselo a un hombre, ¿verdad? Llega un hombre y no quieres estarle contando la historia de tu vida. Y se les da apoyo de trabajo social porque a veces tienen necesidades de educación, de salud, etcétera. Se les da apoyo psicológico porque la mayoría no saben el valor que se tiene que tener y el esfuerzo que se tiene que tener para ir y presentarte y decir, soy víctima de violencia. Y necesito ayuda, necesito apoyo. El reconocer que necesitas ayuda es súper, pero el dar seguimiento a eso también requiere un acompañamiento. Es doloroso. Por eso es muy doloroso y esas heridas se deben de sanar. Todas debemos de sanar las heridas del alma, porque son las que más cuestan y las que más carga pesan de traerlas. Y liberar lo que pasó, porque yo siempre les digo, siempre hay 3 bolsas en la vida, la del pasado, la del presente y la del futuro. La del pasado está llena, la tienes que soltar porque ya ni le puedes echar ni le puedes quitar. Y ya pasó. Suéltala y toma experiencia. La del futuro es puro humo, todavía no sabes. Hay que construir tu presente y necesitas el apoyo terapéutico para poder construirlo cuando has estado sufriendo violencia. Pero para tener un buen futuro debes tener primero Así un buen es. presente. Y obviamente el apoyo legal. Es integral el apoyo. Es integral el apoyo legal para... Acabamos de abrir en marzo la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Mujeres aquí en Nuevo León, porque yo consideré bien importante, la mayoría de las mujeres no tiene dinero para pagar abogados. Y luego hay abogados con tan poca ética que les cobran por hora, y van alargando los asuntos, pues mientras más se alarguen, más pleitos. Hay algunos que son muy éticos, pero algunos que no. Entonces, pero sobre todo porque, oye, pues a lo mejor estaba casada con alguien que tenía mucho dinero, pues sí, pero ella no tiene, no le da. Pero son así, ¿no? De que se van a porcentajes de lo que le toca a la señora, a mí me da o no le da con que, bueno, pues cuando me dé alimentos le pago. Y esas cosas no pueden esperar. Entonces abrimos la Procuraduría de la Defensa de las Mujeres, donde también se les da, pero ahí es exclusivamente para procesos judiciales. Si ya estás decidida a denunciar, ahí vas. En los centros Violeta te damos acompañamiento, apoyo para asistencia, para ir a denunciar, para de seguimiento, y en la Procuraduría para asuntos jurídicos. La Secretaría de las Mujeres ha generado programas específicos, estrategias para ir a contrarrestar, como es las visitas domiciliarias, como hay una estrategia que se llama Ellas, que son de policíacas. Tenemos a nuestra obligación de hacer política pública. Hemos hecho políticas públicas como Muévete sin acoso, donde tenemos la detección de los puntos, donde en el metro, en el transporte, etcétera. Pero para atender todas las violencias pueden ir a cualquiera de las 3, a la Secretaría de las Mujeres, okay, a la Procuraduría de la Defensa de las Mujeres, a los centros Violeta, que en Nuevo León tenemos o algunos que operan 24/7, como los que están en el Hospital Materno Infantil, los que están en el Hospital Metropolitano. Están dentro del hospital. Están dentro, porque ahí llegan muchos casos de violencia. Entonces, ahí pueden tener atención, pero en esos teléfonos, pero si llamas, es gratuito. Todo el servicio es gratuito. 911-070, si no sabes a dónde ir, ahí te dicen, en el 070 te dan toda la información, dónde están, cuáles son los teléfonos, dónde están ubicados, porque son 25. Yo he escuchado eso. ¿Quién está detrás de la línea del 070? ¿Realmente son psicólogos? Son personas que están preparadas. Y mira, ese convenio se me hizo siempre bien padre. O sea, de hecho, en Francia nos hicieron ahí un reconocimiento por este trabajo, porque el que tú llames a un número largo, pues ya sabes que no, pues llamas al 070, generalmente te digo, a las mujeres les da pena. O sea, oye, ¿qué hacer en el caso de que es violencia contra la mujer? Te dan información desde cuál es el teléfono de un restaurante o lo que tú quieras, pero si llamas y dices, quiero información sobre violencia,
hay una línea, hay expertos que están dentro de la Secretaría. Tenemos la línea para atender la información de violencias y tenemos una línea que es bien padre para atender a las masculinidades, porque también si están en riesgo de cometer algún tipo de violencia o de perder el control o lo que sea, pueden llamar al 070 y se les atendidos por hombres para que se les dé una asesoría. Entonces, ahí tenemos área de contención de crisis también en el 911. Y como opción número 1, si es urgencia de violencia contra la mujer, se va como opción número 1 en el 911. No, qué maravilla. Y más cuando estás así en una etapa de crisis o sí, no, un número grande, pues cuando se te queda. Pero esta facilidad, esta forma de ser pues tan accesible también el contacto y que te va a atender un experto, que se sientan con esa confianza. Este programa, este episodio, el día de hoy está siendo única y finalmente con el objetivo de que sepas como mujer que no estás sola y que lo que buscamos es apoyarnos pues unas a otras, unir fuerzas. Queremos agradecerle mucho a la licenciada Graciela Buchanan estar con nosotros, esa misión tan grande de vida, el luchar por ti, por mí, por todas, por ser, pues eso, pro vida, porque tú como mujer tengas mejor calidad de vida. A veces ignoramos, es eso, es la ignorancia que tenemos ante muchas cosas que normalizamos y que ya son señales de violencia. O el miedo. O el miedo, los que te paralizan y pueden llegar a cambiar tu vida. Licenciada, de verdad es un honor y un privilegio tenerte hoy aquí, tu tiempo, en medio de la agenda tan saturada, pues más escuchando que del 2022 para acá y en agosto van 2 millones de llamadas que generan, pues sí, ese miedo, ese pavor, esa llamada de auxilio, pidiendo ayuda porque han sido violentadas, es verdaderamente impactante. Así que te agradezco mucho el tiempo y el estar con nosotros. No sé si quieras agregar algo más. No, Víctora, al contrario. Un mensaje a todas nuestras mujeres de tu parte. Que hay que valorarnos, que todas y cada uno son valiosas, hermosas, importantes, que no podemos tener sesgos ya de género, que seamos unidas, que no permitas que nadie te violente, que no permitas que nadie atente contra tu dignidad, y que te quieras, porque te tienes que aprender a respetar tú y exigir a los demás que te respeten. Y como decía Cora, cara a cara, no estás sola. Y haz una sororidad también con las demás mujeres, porque todas hoy, especialmente hoy que queremos que ya no haya violencia contra nosotras, todas necesitamos de todas. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, licenciada Graciela? Mira, me pueden encontrar en Instagram, Buchanan Ortega, como se dice el apellido, mejor se los escribes. Sí. Buchanan Ortega en Instagram. Y generalmente en Instagram es donde me pueden encontrar mejor, porque yo casi no tuiteo nada. ¿A qué horas, verdad? Con tanto trabajo y tantas llamadas. Subo acciones, todo en Instagram, en Facebook, pero ahí pueden encontrar y pueden llamarme en las redes de la Secretaría, es Buchanan Ortega. Muy bien, que todas van a ser escuchadas y atendidas. Gracias, de verdad, infinitas gracias por estar aquí, por este tiempo y por esa misión tan generosa, pues de seguir luchando juntas por nuestros derechos, por nuestra vida, por tener una mejor condición y calidad equitativa de vida. Gracias, licenciada. Al contrario, muchas gracias a ti y un abrazo a todas las mujeres y una gran corresponsabilidad a todos los hombres. Muchísimas gracias y gracias a ti principalmente en medio de tanto contenido por lo más valioso que nos das, que es tu atención. Yo sé que este podcast generalmente, y me marcan las estadísticas, son muchas miles de mujeres las que siempre nos hacen el favor de darnos su atención, de vernos. Compartan este episodio a la mamá, a la amiga, a la hermana, a la cuñada, a todas. Juntas, unidas, vamos a tratar de que exista menos mujeres violentadas y que tengan mejor calidad de vida. Soy Coranelda González y recuerda que tú y yo tenemos una cita en el siguiente episodio, Cara a Cara.